Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos los que se han unido a la charla del día de hoy. Esto va a ser un panel más de conversación. Ahorita entramos un poco más de lleno en lo que va a ser el tema, aunque como ya han visto está relacionado a la parte de DevOps. El día de hoy tenemos tres personas, incluyéndome. Tenemos a John Castro, Pablo Rodríguez y mi persona, Juan Daniel Sánchez. John es un ingeniero con varios años de experiencia en el área de desarrollo. Tiene también mucha experiencia en diferentes proveedores de la nube como AWS, Azure, Google Cloud, DigitalOcean, etc. Pablo, por otro lado, tiene más de 5 años de experiencia también en el área de desarrollo y mi persona, yo tengo más de 10 años enfocados principalmente en el área de desarrollo y durante los últimos años he enfocado un poco en la parte de DevOps, principalmente con AWS. Entonces, como dice la charla, hoy vamos a hablar un poco acerca de DevOps y un poco de las tendencias que basado en nuestra experiencia vemos. Vamos a hablar un poco más también de cómo se ha comportado el mercado actualmente y qué vemos a futuro. Entonces, para empezar, tal vez sí sea bueno como tener como una base de qué es lo que nosotros entendemos por DevOps. Entonces, tal vez, Pablo, me gustaría que usted empiece contándonos un poco de qué son las tecnologías que tal vez ha trabajado más recientemente y qué es para usted DevOps. Claro, bueno, primero que todo, buenas tardes a todos. Realmente, bueno, yo llevo ya 5 años trabajando con desarrollo y muchos de los proyectos han tenido que requerir DevOps. Desde que empecé a trabajar se escuchaba la palabra DevOps y realmente nunca me puse a buscar como un concepto básico o de diccionario de qué significa DevOps hasta que estaba planeando esto y recuperando la información para este conversatorio. Y la definición que me salió, y me voy a dar el permiso de leerla textualmente, es: DevOps es un marco de trabajo y filosofía en constante evolución que promueve un mejor desarrollo de aplicaciones en menos tiempo y la rápida publicación de nuevas o revisadas funciones de software o productos para clientes. Si alguien entendió esa definición, me avisa porque yo no entendí absolutamente nada. Entonces, para mí, DevOps viene siendo, y la misma palabra lo dice, es el punto medio entre el desarrollo y lo que antes se conocía como IT o sí, toda la parte de tecnologías de la información, que era la parte que manejaba los servers y los tablos, como en, en, el, en el ámbito de ingeniería. Los tarros se manejaban por la gente de IT, los desarrolladores creaban las aplicaciones y de alguna forma se comunicaban con los servidores. Bueno, DevOps salió para básicamente juntar esos dos y crear una forma de permitirle a la aplicación, ya sea web, mobile, de servidor, lo que sea una aplicación más rápida en la parte de desarrollo, que tenga automatización, que tenga estabilidad, robustez, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, DevOps nos permite hacer deploy de una aplicación, crear pipelines para esos deployments y nos permite un montón de otras cosas de seguridad, de arquitectura robusta, etcétera, que vamos a ir viendo durante este conversatorio, que al final es lo que buscamos, ¿no? Que nuestras aplicaciones se logren ver por las personas correctas, por las personas que necesiten ver la aplicación, y creo que DevOps es la parte de la programación y del desarrollo de aplicaciones que nos permite eso. Ahorita, en este momento, DevOps ha sido un mundo muy grande, o ha crecido muchísimo, ha tenido una evolución muy fuerte. Desde hace unos 6, 7 años que se empezó a acuñar este término de DevOps, han salido un montón de tecnologías. En este momento yo he estado trabajando con tecnologías como Terraform, AWS, he trabajado un poco con Kubernetes, he trabajado un poco con GitHub Actions, inclusive he trabajado un poco también con Azure, y después vamos a hablar un poco más de qué es cada una de esas, pero son como las tecnologías que más he venido trabajando, y yo sé que John, por ejemplo, ha trabajado un montón más. Entonces voy a darle la palabra a John para que también exprese qué tecnologías ha trabajado últimamente. Sí. Ok, tengo que empezar con lo de DevOps o también nada más yo con las tecnologías. Creo que Pablo Tecnologías, ya dio está una muy bien. buena observación, digamos. Exacto. Ok. Tecnologías, bueno, he trabajado en múltiples realmente en diferentes nubes. Ahorita, digamos, lo que más me gusta trabajar cuando se crean ambientes es con AWS, ECS, Lambda, se crearon ambientes para las páginas web con CloudFront. También algo que me gusta mucho ahorita, digamos que estoy utilizando bastante, más que todo mis proyectos personales, es AWS App Runner, que es como Google Cloud Run, pero de AWS. Básicamente es poder correr
Dockers, como si fueran lambdas, con un tiempo de respuesta súper rápido, digamos. El cold start es una estupidez, digamos, comparado a Lambda trabajando con GitHub Actions. Entonces creo que más que todo por ahí, ando por AWS, también estamos trabajando mucho con GitHub Actions para hacer deployments de AWS en lugar de usar AWS Code Pipeline. Y sí, básicamente. Ok, perfecto. De mi lado, creo que voy a enfocarme, en un toquecito voy a volver a la parte de la definición, y es algo que solamente quiero como confirmar, inclusive para, como dije antes, para establecer esta base de lo que va a ser nuestro panel. Y es un poco que el tema de DevOps, como mencionó Pablo, en esta parte de la definición y lo que él nos quiso dar a entender, es esa facilidad de agilizar el proceso de deployments, porque hablar de DevOps no es lo mismo que decir, ok, voy a hablar acerca de todos los servicios que tenemos dentro de los diferentes proveedores de la nube. Entonces, por ejemplo, no vamos a hablar de algunos servicios que son muy interesantes de utilizar, como por ejemplo reconocimiento facial o diferentes cosas que, sí, los lambda, digamos, de una arquitectura serverless. Ese no va a ser el contexto en el que vamos a establecer la charla, sino simplemente la parte de DevOps y cómo hacemos para implementar esos deployments de infraestructura, qué son las herramientas que más se utilizan, etcétera. De mi lado, por ejemplo, mucho de lo que he trabajado últimamente es todos los pipelines de AWS con las integraciones y cómo se facilita esa integración con temas como ECS para correr contenedores, la parte de orquestación, tal vez en la arquitectura serverless, cómo hacer los deployments sobre las funciones Lambda que están utilizando, pero no es la utilización como tal, etcétera. Entonces, habiendo dicho eso, voy a darle del tema que yo mismo mencioné acerca de la parte de orquestación y voy a empezar con ese tema. Entonces, esto ha evolucionado, como dijo Pablo, desde que se acuñó el término hasta lo que es el día de hoy. Han salido demasiadas herramientas, también incluso las mismas herramientas han evolucionado. Entonces, ¿cómo sienten ustedes que el manejo de contenedores, tal vez en microservicios, que es una de las arquitecturas que más fuerte se han lanzado recientemente, por decirlo de alguna manera, ¿cómo ha evolucionado el manejo de estos contenedores con herramientas como Kubernetes, por ejemplo? Tal vez, John, en este caso me gustaría que usted empiece. ¿Cuál ha sido el papel de Kubernetes en la orquestación de microservicios y qué ha sido qué lo ha hecho tan importante? Sí. Bueno, Kubernetes, además de, digamos, poder orquestar, ¿verdad?, de los microservicios de una mucho mejor manera que lo que se hacía antes, digamos, que era pues, hacer deploy en diferentes partes de cada servicio y luego comunicarlos. Tener Kubernetes ahora con los microservicios todos utilizando los mismos nodos, con una forma rápida de conectarse entre ellos. Eso es lo que ha venido a cambiar Kubernetes. Kubernetes ahora es súper fácil de utilizar utilizando Helm charts. Poco a poco va avanzando, digamos, aunque todavía lo que lo que falta de Kubernetes en sí es un poco más de estándar. La gente lo utiliza con diferentes sabores, entonces cuando usted llega a un proyecto de Kubernetes hay diferentes estándares, es un poco complicado al inicio, usted tiene que entender qué es lo que está pasando, pero llegar y tener el balanceo de cargas dentro del mismo clúster, el clúster sea inteligente y saber cuando un microservicio se apagó, que tiene que volver a encenderlo de nuevo, que no hubo una buena conexión entre un microservicio y el otro. Eso es lo que viene a cambiar Kubernetes. Eh, ya no es tampoco, digamos, que si usted desarrolla una aplicación y usted desarrolla la infraestructura específicamente para AWS, tiene que quedarse ahí con AWS o gastar un montón de plata para poder pasarse a Google Cloud. Ya usted, digamos, con su infraestructura montada en Kubernetes, puede hacer deploy en Google Cloud, puede hacer deploy en Azure, puede hacer deploy en diferentes nubes. Entonces creo que Kubernetes está revolucionando, pero creo que necesitamos empezar a estandarizar. Poco a poco se va logrando, digamos, hay diferentes movimientos para poder estandarizar cómo está funcionando Kubernetes y también va ganando más fama, por ejemplo, Helm. Mucha gente está utilizando eso a la hora de setear los clusters de Kubernetes.
Y sí, básicamente. No sé, Pablo, si usted tiene alguna otra observación. No, yo creo que concuerdo mucho. Yo creo que para mí la palabra que define Kubernetes, o por una de las razones por las que más se está instando a las organizaciones y compañías a utilizar Kubernetes, es tanto la parte de habilidad que le permite a uno básicamente escalar automáticamente sin siquiera mover un dedo, porque antes teníamos, sí, teníamos Docker, teníamos containers. No me voy a quedar sin Docker porque existían otras herramientas para hacer containers, pero voy a hacer el ejemplo con Docker. Teníamos Docker, luego teníamos un solo Docker, de la nada empezamos con microservicios y ya no teníamos un Docker, sino que teníamos 3, 4, 5 Dockers. Empezó a utilizarse Docker Compose para trabajar con los diferentes Dockers y poder comunicarse entre ellos. ¿Qué pasó? Bueno, ya era necesario hacer el deploy, era necesario hacer el manejo de estos containers y había que hacer deploys de cada uno de esos containers individualmente. Llega Kubernetes y dice, ok, no, perfecto, yo voy a manejarlo esto en un cluster y voy a dar la posibilidad de hacer escalabilidad, voy a dar la posibilidad de hacer automatización, voy a dar la posibilidad de que se conecten por medio de plugins para monitoreo, para logging, para otro montón de cosas, ¿no? Entonces, Kubernetes viene a cambiar un montón la dinámica de cómo hacer un deploy de una aplicación robusta, y aquí quiero detenerme un poco porque hablamos de Kubernetes como si fuera el Holy Grail de DevOps, y la verdad es que no. Muchas de las cosas que podríamos resolver con Kubernetes o que podemos resolver con Kubernetes es porque realmente lo ameritan. Hay muchas cosas en desarrollo que no ameritan del todo Kubernetes, y solo porque es una tecnología que está tal vez en boca de todos o que está ganando muchísima popularidad. Al final es una tecnología que se creó en Google como en el 2015, si no me equivoco. Esta tecnología realmente no es para todo tipo de proyectos y no es una tecnología que hay que meterle a la fuerza a todo el mundo, porque si es un proyecto sencillo donde yo tengo un front-end, tengo un back-end o tengo un API, bueno, hay otras soluciones que se podrían utilizar. Y ahorita vamos a entrar un poco en la parte de serverless, no lo quiero tocar todavía, pero creo que antes de utilizar Kubernetes y de saber que hay que utilizar Kubernetes, hay que entender por qué utilizar Kubernetes, hay que saber en qué casos de uso utilizar Kubernetes, hay que siquiera entender qué es lo que me soluciona. ¿Por qué? Porque Kubernetes es muy fácil configurarlo, una vez lo conocen, pero tiene una curva de aprendizaje muy alta. La curva de aprendizaje de Kubernetes, creo, y creo que no me quiero adelantar, pero creo que es una de las partes que más impide a las compañías entrar a Kubernetes. He tenido varias oportunidades y varias experiencias con diferentes clientes que me han dicho, sabemos que Kubernetes es muy bueno, sabemos que nos podría ayudar un montón, pero no queremos meternos ahí porque no sabemos, no tenemos la gente que pueda hacer Kubernetes. Entonces, creo que es un arma de doble filo, donde nos puede servir un montón para muchísimos proyectos, pero también nos puede complicar y dar muchísimos dolores de cabeza, donde tal vez hay arquitecturas mucho más sencillas de implementar, como serverless, por lo menos serverless básicos, ¿sabes? Kubernetes podemos hacer arquitectura serverless, pero ya eso es otro tema, es un poco más complejo, pero creo que también hay como DevOps, y un DevOps engineer tiene que saber en qué momento utilizar Kubernetes y en qué momento no. Y creo que hacia allá vamos, pero creo que todavía estamos como en el miedo de si usarlo o no. Y por otro lado, tenemos las personas de usémoslo en todo lado. Entonces hay como que hacer una balanza ahí de en qué momento utilizarlo. Ok. Ahí tocaron varios temas, pero antes hay dos cosillas más que me gustaría tratar antes de pasarnos a la parte de serverless, como ya Pablo mencionó. Pero lo primero es que, John, usted mencionó una herramienta que no sé si todos conocerán, pero es el Helm. Entonces, tal vez en pocas palabras, no sé si puede definir qué es Helm, cómo viene a incorporarse con Kubernetes y en qué ayuda. Helm es básicamente una librería, o es como decirlo. Básicamente nos ayuda a hacer deploy de instancias, tener un control, digamos, de qué es lo que se va a hacer deploy. También nos ayuda a setear variables de ambiente. Es básicamente a la hora de hacer deploy de servicios en Kubernetes, en lugar de usar los comandos normales, digamos, ayuda a utilizar un comando un poco más estándar y que hay también una cantidad de gente trabajando con eso, digamos. Entonces, normalmente es lo que se utiliza. Si yo quiero hacer un deploy en particular, digamos, de algo, nada más voy y escribo mi YAML file de Helm
describo exactamente qué es lo que ocupo y hago un deploy de ese Helm chart. Me pierdo un toque con las palabras, pero es básicamente eso, ayuda a hacer el deploy y de una forma un poco más estándar, y es lo que he visto que la mayoría de gente lo está utilizando, y también cuando hay muchos problemas, ahí también hay una gran cantidad de personas que lo están utilizando, entonces es más fácil trabajar con Helm que directamente con Kubernetes. Perfecto. Y, no, y justamente lo menciono porque creo que esa es una de las barreras, como dijo Pablo, el hecho de que, ok, sí, hay como sus dos variantes, donde utilizamos Kubernetes para todo y donde no lo utilizamos. Y como dice él, hay alternativas, tal vez no siempre haya tener que utilizar Kubernetes, pero para aquellas personas o empresas que no quieren utilizar Kubernetes, tal vez por un tema de miedo al cambio o que la curva de aprendizaje es muy complicado, tal vez herramientas como Helm vienen a bajar, a aplanar un poco esa curva de aprendizaje y facilitar el proceso. Ahora bien, es cierto que hay alternativas, de hecho no siempre Kubernetes, yo soy uno de los que antes de llegar a decir, bueno, sí, tenemos que estar Kubernetes, a mí me gusta trabajar con otras herramientas. Por ejemplo, una de las alternativas que me gusta mucho para la parte de orquestación es AWS Fargate. Siento que conozco cómo manejarla perfectamente, es una herramienta sencilla que provee muchas cosas, no tal vez al mismo nivel que es Kubernetes, creo que es una herramienta hasta cierto punto un poco más limitada de lo que es Kubernetes compararlas, pero es algo que a corto plazo y da un beneficios bastante buenos para cualquier organización. Okay. Tal vez antes de pasarme con el tema de serverless, no sé, Pablo, no sé si usted quiere comentar algo de alguna otra alternativa a Kubernetes que tal vez haya utilizado usted. Realmente, últimamente, por lo menos en los últimos 2 años, he tratado hasta de implementarlo con otras soluciones, por ejemplo, no solo la parte serverless, pero muchos de los proyectos en los que me ha tocado trabajar son proyectos bastante más sencillos, donde solo requiero tener un container o solo requiero tener microservicios distribuidos, no tanto clusters ni nada, pero sí me ha tocado como más la parte de serverless. Entonces he estado muy metido en la parte de serverless. Me parece que es una solución bastante sencilla y que a los clientes les llama mucho la atención precisamente por el bajo costo que tiene. Entonces, a una solución de Kubernetes, que son un montón de containers corriendo en paralelo con escalabilidad y todo lo demás, yo le diría, bueno, si eso es lo que necesita, vayamos por ahí. Si no es lo que necesita, pensemos en un serverless, inclusive pensemos en un server normal, que tampoco es, yo no creo que estén deprecated de ninguna forma. Creo que ECS, EC2 funcionan perfectamente en AWS para aguantar tanto la escalabilidad de un API común y corriente, como la robustez de un server. Si ya se necesita mucha computación, entonces un server común y corriente funciona también todavía. Ok, perfecto. Entonces, adentrémonos en esta parte. La arquitectura serverless realmente ha venido a irrumpir el mercado. Desde que llegaron los proveedores de la nube como AWS con Lambda o Azure con Azure Functions, etcétera, Google con su variante, ha habido un crecimiento de lo que son las mismas startups, porque realmente crear POCs de bajo costo, serverless es una herramienta que funciona muy bien en esos casos. Sin embargo, viene también con un poquito de complejidad, porque no es como en un caso donde tenemos un proyecto monolito, por decirlo de alguna manera, tenemos una imagen de Docker donde ya luego podemos extenderla y crear nuestro clúster y manejarlo, mientras que en serverless su deployment tal vez hay veces donde se maneja un poco más complicado. Entonces, en esos casos, voy a empezar con usted, Pablo, ya que ha trabajado en los últimos años con eso, ¿cómo ha manejado esos proyectos donde no solamente es un proyecto serverless, sino donde tenemos varios? ¿Qué prácticas recomienda usted para manejar dichos servicios cuando ya crece su complejidad? De hecho, es un excelente tema porque me ha pasado donde un startup viene y dice, bueno, no, hagamos un serverless sencillo, hagamos un Lambda, hablemos de AWS, hagamos un Lambda y empecemos por ahí, y conforme vamos creciendo, vamos viendo a ver qué pasa. Y al final resulta que tenemos 15, 20, 30, 45 Lambdas en un mismo proyecto, y uno queda así como, bueno, ¿y qué pasó? Entonces, realmente mis recomendaciones, porque fue lo que tuvimos que hacer en ese momento, fue dividir el proyecto en pequeñas partes, básicamente trabajar un poco con la parte de microservicios, pero orientados y bien pensados, que uno diga, ok, perfecto, esto lo puedo resolver con un Lambda, esto otro lo puedo resolver con un Lambda, perfecto, pero también
existe la posibilidad, y lo hemos aplicado mucho acá dentro de First Factory, de tirar un RESTful API montado y creado, que sí, puede especializarse en un módulo de una aplicación, pero eso puede ser perfectamente un Lambda. Entonces, no solo tenemos un endpoint, si estamos hablando de un RESTful API y un API común y corriente, podemos tener un Lambda que resuelva un único endpoint, o podemos tener un GraphQL, por ejemplo, que pueda resolver toda la parte de base de datos, toda la parte bueno, no la base de datos, sino la comunicación con la base de datos y toda la parte de queries, un único Lambda. Entonces ya pasamos de tener un único endpoint a tener todo un API montado en un Lambda. Uno de los principales problemas que se creía con Lambda era el performance, ¿no? Y si comparamos el performance de un Lambda con un server normal, un EC2, resulta que el performance se ha demostrado que hasta es mejor en un Lambda. Entonces no hay mayor problema. Uno de los principales problemas de Lambda, o por lo menos al principio, era cómo manejamos el código en un Lambda, a dónde lo guardamos. Entonces, no solo es dividirlo en chunks pequeños de código, sino también es versionarlo, ¿no? Tenemos que versionar cada una de las funciones lambdas que vamos a generar, porque si no las versionamos, simple y sencillamente vamos a perder prácticamente todo. Otra de las opciones que he manejado es trabajar con CDCI. Nosotros no manejamos directamente los deploys de los lambdas, porque de nuevo, pueden ser varios lambdas que tengamos que hacerle deploy. Entonces manejamos un CDCI o como pipelines automatizados para hacerle los releases directamente a los lambdas. De hecho, hace poco, uno de los proyectos en los que estoy, tuvimos que meterle automatización porque ya se estaban volviendo varios lambdas. Otra de las posibilidades que he estado investigando, realmente no me he metido mucho en el tema, pero sí me gustaría hacerlo en algún momento, es meterle herramientas, y aquí entramos a otro tema que me gustaría tocar más tarde, pero meterle herramientas de configuración como Ansible, donde yo puedo utilizar Infrastructure as Code o Infrastructure as a Service para manejar la configuración de los lambdas y no tener que configurarlas manualmente. Entonces, yo creo que yo lo dividiría como en esas tres partes a nivel técnico, y una cuarta parte que es muy importante, que es la documentación. Y nosotros como ingenieros o como desarrolladores, como DevOps, tenemos la mala práctica de no documentar cosas. Y creo que si está documentado, bien documentado, los diferentes lambdas que tenemos, qué reciben, qué resuelven, y si los dividimos en diferentes lambdas y en diferentes microservicios, porque eso es al final lo que son, pero no está documentado, no ganamos nada. Entonces, yo le diría en esos cuatro: manejar las versiones, dividirlo en partes pequeñas, utilizar un servicio de configuración como Ansible, y al final documentar. No sé si yo... Perfecto. Diferente. Sí. Realmente la infraestructura de serverless ayuda demasiado. Una de las cosas que viene a resolver es eso, digamos, a veces el presupuesto, digamos, las empresas para poder empezar a trabajar se ve afectado por tener que montar servidores sin saber cuánta cantidad de personas van a estar utilizando la aplicación. Bueno, Serverless viene a ayudar con eso. Realmente, si no hay nadie que esté utilizando la aplicación, no van a haber cobros por debajo. Simplemente la cantidad de personas que entren, ese va a ser el cobro. Y como decía Pablo, Serverless o al menos en la forma en la que la trabajamos acá en First Factory, en la mayoría de proyectos, no solo es un endpoint, son muchos endpoints, incluso puede ser un REST API, puede ser un API de GraphQL, pueden ser un job o muchos jobs en un solo lambda. Es increíble cómo podemos ahorrar y cómo podemos mejorar la eficiencia pensando en que vamos a levantar una instancia cada vez que sea necesario, comparándolo a un servidor normal donde puede llenarse de personas, donde puede ser muy lento porque está procesando mucha información. Serverless ha venido a ayudar en eso. Algunas de las cosas que a mí me gusta trabajar con Serverless es la infraestructura como código, digamos. Siempre, digamos que hay un deploy que por debajo se esté haciendo también deploy de nuevas características, digamos. Por ejemplo, tengo un
tengo varios proyectos donde tenemos GraphQL APIs y además de eso tenemos jobs y podemos seguir agregando y agregando y agregando y va a ser muy fácil porque realmente lo que estoy haciendo es agregar un pedacito de código que al final por debajo va a lanzar infraestructura nueva. Entonces, eso también hay que tener cuidado con serverless, por lo menos en AWS, bueno, en todos en realidad. Los tamaños no pueden ser muy grandes. Esa es una de las limitaciones que tiene serverless. Usted no puede meter ahí, no sé, 300 megas de código, tiene que ser menor a 120 megas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, aunque ya hay soluciones, por ejemplo, en AWS están los layers, que es básicamente código estático que le agregan lambda cada vez que inicia, e incluso ayuda a que la eficiencia del código sea mucho más. Eh, Porque no tiene que levantar todo el lambda desde cero, sino que ya tiene código estático que nada más va a utilizar, digamos, por aparte. Pero sí, yo creo que serverless es una alternativa que viene a ayudar mucho al desarrollo, digamos, de la industria y a la facilidad, digamos, como diría Lucas, para poder desarrollar comparado a tener que levantar todo un ECS o tener que levantar todo un cluster de Kubernetes. Ok. Genial. No, yo concuerdo con todo lo que mencionan. Creo que serverless, como mencioné antes, yo lo dije al puro inicio, realmente se ha venido a posicionar en el mercado muy fuertemente. Y volviendo al tema de prácticas y cosas, bueno, yo menciono cosas interesantes como la parte de cómo lidiar con las limitaciones que el mismo AWS propone. Y esto ya a veces no entra dentro de la categoría de development, ya esto es operaciones, cómo. Obviamente sí hay un punto medio que es lo que es DevOps y cómo solucionar ciertos problemas. Pero, por ejemplo, algo es muy común, digamos, que son los límites con respecto al tamaño de lo que es una función lambda en AWS, ¿no? Incluso creo que esto aplica para muchos otros pues, servicios también que tienen como sus límites. Y existen prácticas como utilizar los layers que mencionó John para compartir código que no tome más espacio del necesario de lo que es en otras funciones para no duplicarlo, digamos. A fin de cuentas, por ejemplo, unas dependencias, como por ejemplo Prisma. Prisma ORM es una dependencia muy pesada en proyectos Node.js que al sacarla a un layer aparte que sea compartido entre diferentes funciones lambda, reduce la cantidad del espacio que una única función tiene y ya de una vez cuando se necesiten las dependencias se sacan del layer que sea necesario. Otra cosa que he visto que de hecho me parece que esto salió del año pasado, y que ahorita vamos a entrar a un tema cuando uno trabaja con diferentes proveedores de la nube, pero serverless como tal, como framework, hay un framework que se llama serverless que ayuda al manejo, a crear servicios entre la arquitectura de serverless con diferentes lenguajes de programación, puede ser Node.js, puede ser .NET, como también se puede integrar con diferentes proveedores en la nube. Si mal no recuerdo, el año pasado sacaron una funcionalidad y es una de las cosas que se vuelve muy complicada, como dijo Pablo, empezar a separar los proyectos, un proyecto grande, monolito, por decirlo de alguna manera, en diferentes proyectos serverless, en microservicios. Serverless liberó una funcionalidad, Serverless Compose, que lo que hace básicamente es que uno puede definir diferentes archivos serverless para diferentes servicios. Entonces, imagínense el concepto de su cluster y en el momento en que se hace un deploy, se inicializa con este Serverless Compose y ya todos los servicios serverless se empiezan a publicar. Entonces, creo que va a ser un feature que va a resultar ser tendencia en el futuro próximo, donde ya no vamos a tener que tener 700 pipelines dependiendo de la cantidad de servicios que tengamos y se hizo deploy de un feature y necesitaba dependencias en este otro y se tiene que hacer el deployment en este y así sucesivamente. Entonces, este tipo de tecnologías realmente va a seguir creciendo. Eso es lo que definitivamente estoy seguro. Y voy a, de nuevo, tal vez guindándome en este tema de diferentes proveedores de la nube, bueno, tenemos lo que es toda la automatización de la infraestructura. Y para eso tenemos lo que es ahora conocido como Infrastructure as a Service, Infrastructure as Code, perdón. Infrastructure as Code, donde tenemos tecnologías como Terraform, tenemos tecnologías como CloudFormation, etc. Y hay casos donde tenemos que trabajar con múltiples regiones o incluso con múltiples proveedores de la nube. Y bueno, ya no voy a entrar, me voy a dejar que
Pablo, tal vez en este caso empiece, no sé usted si ha trabajado con algunas tecnologías y de nuevo, ¿qué prácticas son esenciales para trabajar con estos sistemas donde tenemos que tener tal vez algo en AWS y algo en Google Cloud y cómo manejarlo de una manera robusta? Okay. Bueno, realmente desde el año pasado que conocí Terraform por primera vez, creo que yo me casé con Terraform y durante el resto de la charla posiblemente me vayan a escuchar hablar más de Terraform que de cualquier otra cosa. Pero yo creo que Infrastructure as Code es una parte muy importante ahorita de DevOps y tal vez yo diría que un DevOps Engineer necesita saber por al menos una de las tecnologías de Infrastructure as Code, ya sea Terraform, ya sea CloudFormation, ya sea Ansible, ya sea un montón de otros que hay, Chef, no sé, no, hay cientos, ¿no? Y también es parte del problema de DevOps, salen diferentes sabores y diferentes tecnologías cada 3 días, entonces uno tiene que mantenerse actualizado. Hay compañías que tienen tecnologías de Infrastructure as Code que son proprietary, que son específicas para las compañías, pero bueno, yo me voy a enfocar en Terraform. Terraform tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja principal es que, y al mismo tiempo es una ventaja, es agnóstico de cualquier plataforma, es decir, puede trabajar tanto con AWS como con Azure, como con Google, como con cualquier otro de los proveedores que tiene. ¿Por qué digo yo que es una desventaja? Porque es código abierto. Entonces, tenemos la limitante de que si, por ejemplo, AWS saca un nuevo servicio, pone una nueva configuración, tenemos la pequeña limitante de que tal vez no llegue en el mismo momento que llega a AWS, que llegue a Terraform. Probablemente haya que esperar un poco a que los proveedores se actualicen, ¿no? Y esa es una de las grandes desventajas de Terraform. Por otro lado, tenemos la grandísima ventaja de que como trabaja con diferentes proveedores, podemos conectarnos directamente con una base de datos en Azure, un S3 en AWS, creando algo llamado, no sé, feature flag, se me ocurre, que es algo más relacionado con código, directamente desde el Terraform. Podemos montar un CloudFront en AWS, podemos obtener información de usuarios desde Azure, ¿no? Entonces podemos combinar toda la arquitectura de la aplicación en un único sistema, digamos, por decirlo de alguna forma, sistema, porque técnicamente no es un lenguaje, pero es una tecnología donde podemos mezclar Azure, AWS, GitHub, un montón de proveedores, ¿no? Y creo que parte de las buenas prácticas de esto y una de los principales tanto problemas como beneficios es la parte de cuentas. ¿Por qué? Porque es la parte que muchas veces se sufre de más. No es lo mismo tener permisos en AWS que tener permisos en Azure. He tenido la oportunidad de hacer migraciones completas de Azure a AWS, donde simple y sencillamente tenemos un Terraform y jalamos todos los recursos o hacemos la investigación, decimos cuáles son los recursos que vamos a necesitar, los montamos en Terraform y creamos la arquitectura de Terraform. Ese es el good path, ese es el path bonito. A mí me ha tocado hacer migraciones parciales donde las bases de datos, por ejemplo, se tienen que quedar en Azure. Y ahí entra un problema de cuentas. Generalmente me ha pasado ya varias veces de cuentas. ¿Por qué? Porque en Azure tenemos una cuenta que es la cuenta maestra y tal vez esa cuenta maestra tiene permisos sobre las bases de datos, pero esa cuenta tal vez o no existe en AWS o no tiene los mismos permisos que tiene en Azure, todo lo demás. Entonces, una de las recomendaciones que yo personalmente he utilizado es, si se puede, mandar las credenciales y la autenticación a un third party, que sea un third party que se encargue de la autenticación tanto en Azure como en AWS, para simplemente no preocuparnos mucho de esa parte. Me ha tocado ver cómo las bases de datos están a nombre tal vez de una persona que ya ni tan siquiera está en la organización, y me ha tocado ver cómo en AWS se tienen nada más permisos de vista y no se pueden crear arquitecturas. Entonces, la parte de permisos, muy importante en la parte de migración y de trabajar con múltiples cuentas. Luego, con Terraform también tenemos la opción no solo de crear desde cero, sino que tenemos la opción de importar a un código de Terraform. Entonces, si ya tenemos una arquitectura montada, por ejemplo, en el ejemplo que puse de bases de datos en Azure y el resto de la arquitectura en AWS, yo no tengo que crear una base de datos desde cero. Si ya la base de datos está, yo puedo importarla a mi sistema de Terraform y conectarla directamente con AWS. Entonces, es utilizar las tecnologías que tenemos, Terraform, para básicamente poner en un único lugar, en un solo lugar, toda la arquitectura de nuestra aplicación, ya independientemente de los proveedores que tenga,
y también nos permite crear arquitecturas desde cero. Entonces, Terraform al final viene a ayudarnos muchísimo en el manejo de múltiples proveedores, y una de las razones del por qué se está haciendo esto es por la cantidad absurda de tecnologías, bases de datos, proveedores, etcétera, que hay en este momento, ¿no? Se habla de AWS, se habla de Azure, se habla de Google, pero puede ser que el dominio esté dado por GoDaddy. Entonces también hay que pensar en que no solo son esas tres, no solo son las tres grandes, sino que también podemos obtener información, o que el load balancer esté en cualquier otro lado hosteado, o que la aplicación está en Heroku. No, entonces tenemos que ser flexibles y entender cómo utilizar los proveedores en Terraform para realmente poder montarla o extender la arquitectura que tenemos. Y no es sencillo, pero definitivamente con Terraform sí se puede. Sí, perfecto. John, del lado suyo, me parece que recuerdo que recientemente le ha tocado trabajar con proyectos donde se tiene que mantener pues, infraestructura en más de un proveedor de la nube. ¿Algún tema que aportar ahí? Primero me asustó cuando mencionó Heroku. Por favor, no lo utilicemos tanto ya. Pero bueno, vamos a ver. Sí, he estado trabajando en varios proyectos. Digamos que necesito mantener infraestructura en diferentes servidores. Me gusta mucho Terraform. Pienso lo mismo que Pablo. Ayuda demasiado, pero normalmente también aparecen errorcitos raros porque es código abierto. Ahorita lo que estoy intentando hacer es, digamos, y cuando me dejan, es utilizar Pulumi, que es básicamente como Terraform, pero en lugar de tener que aprenderme una sintaxis, ¿verdad? Que es nueva, que tiene como Terraform, digamos, que tiene sintaxis propia. Con Pulumi usted puede trabajar con JavaScript, Python, TypeScript. Realmente es totalmente diferente, es súper fácil, digamos, de usted poder buscar y encontrar, digamos, no sé, tengo que crear un ICS. Voy a la documentación está tanto en Python como en JavaScript, como en TypeScript. Si tengo TypeScript, tengo autocomplete, ayuda demasiado. Entonces, pero sí, digamos, creo que tener herramientas como Terraform, como Pulumi, como otras, digamos, es súper importante. Nos ayuda a reutilizar un montón de código, a saber exactamente qué está pasando en el proyecto. Algo que a mí me gusta mucho utilizar es CloudFormation de AWS, pero es específico para AWS. Entonces, a veces se ve uno en la situación de toda la vida hemos trabajado en AWS y de un momento a otro necesitamos un servicio de Azure. Y entonces ya tenemos dos proyectos. Tenemos el proyecto de Terraform y además tenemos el proyecto de CloudFormation. Entonces, creo que es algo que hay que pensar antes de empezar un proyecto, decir lo más lo obvio o fijo es que vamos a trabajar en diferentes nubes y no nos vamos a quedar solo en AWS, digamos, por decir algo. Pero sí, normalmente es manejar las infraestructuras de código y Terraform, Pulumi son dos herramientas que ayudan demasiado con eso. Genial. Sí, de hecho, bueno, yo soy partidario de trabajar con CloudFormation porque realmente no me ha tocado tanto trabajar con otros proveedores. Sin embargo, Pulumi me parece que es súper interesante y es una de las herramientas que en algún momento me gustaría tocar, digamos. Como mencionaron, no solamente está Pulumi, no solamente está Terraform, CloudFormation, Ansible, que lo mencionamos antes, aunque tiene como sus limitaciones. También dependiendo como del enfoque que le queramos dar, hay muchas más herramientas. Por ejemplo, también Chef, me pareció que mencionó Pablo. Últimamente he visto también otras, ahora está la tendencia también de Pipeline as a Code, entonces está Drone.io o Concurse CI, que fácilmente uno puede, con pocos configuración, obviamente creo que estas no son herramientas libres, sino hay como algún tipo de licencia o algo, pero con pocos archivos de configuración uno puede levantar un pipeline bastante completo, robusto, pero que tal vez no es tan configurable, donde ahí uno ya
tal vez uno dice, no, vuelvo a lo mismo, que es completamente una infraestructura as code, voy a crear mis plantillas utilizando CloudFormation, Terraform, y ahí es donde, como dice John antes, sí, uno tiene que pesar las diferencias, uno tiene que balancear y definir y que, cómo realmente es lo que quiero, qué es lo que quiero trabajar. Hacer un diseño, digamos, no solamente el diseño es importante para el código como tal, hay que definir cuál es la arquitectura, cuáles son, si hay, qué diseño quiero que realmente tenga la aplicación, cómo va a estar el formato del código, etcétera. También esto llega a pesar o llega a incorporarse dentro de lo que es el ámbito de DevOps, y ahí también hay un proceso de diseño que uno tiene que hacer, incluso a nivel de infraestructura, qué es, como que son las redes, cómo quiero que se configuren, etcétera. Pero bueno, ya creo que podemos dejar este tema acá. Me gustaría pasar al último tema. Me gustaría también hablar un poco de seguridad, pero yo no sé si nos va a dar tiempo por la hora que llevamos. Entonces hablemos un poco de un tema tal vez, voy a decir controversial, porque realmente estas últimas semanas ustedes han visto cómo se ha disparado todo el tema de las inteligencias artificiales. Entonces, realmente quiero que tal vez entremos un poquito en ese tema, porque realmente está muy en tendencia ahorita, no solamente con herramientas como ChatGPT, como DALL-E, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros o qué es lo que nos imaginamos que sería interesante de que se puedan incorporar? Entonces, y les hago una pregunta antes. ¿Ustedes han escuchado del tema de análisis predictivo, digamos, enfocándonos en el tema de DevOps? ¿Les suena algo? Tal vez, Pablo. Sí me suena algo. Vamos a ver, no he utilizado ninguna de las prácticas y creo que viene muy atado a la parte de Machine Learning, donde básicamente podemos poner a correr una inteligencia artificial, un Machine Learning sobre nuestra arquitectura, y la arquitectura basado en modelos de inteligencia artificial fuertemente entrenados nos puede decir exactamente en qué puede fallar nuestra arquitectura, en qué puede fallar nuestra aplicación. Como concepto, me parece impresionante y posiblemente un game changer para toda la parte de DevOps. Muchas de las veces nosotros tratamos de configurar las arquitecturas de la mejor forma posible, de prever cosas que pueden pasar, de prever ataques, de prever cosas en seguridad, cosas en dependencias, de prever caídas en el flujo o de prever la autoescalación, etcétera. Y este tipo de tecnologías de análisis creo que vendrían a decir, a darnos un empujón magnífico, a decir, mira, tenés una vulnerabilidad acá, tenés un problema acá. Hay un montón de herramientas que lo están implementando, que están tratando de implementarlo. No he tenido la oportunidad de trabajar con ninguna de ellas, pero definitivamente es algo que creo que va a cambiar la forma en la que creamos arquitecturas, y no tenemos que verlo como el enemigo, como que nos va a quitar el trabajo, etcétera, como se ha dicho muchas veces, sino que es algo que podemos acompañar. Podemos acompañar el crecimiento y lo podemos utilizar como un tool, ¿no? Yo siento que, y aquí voy a hacer una analogía un poco extraña, Batman utilizaba su cinturón de herramientas y sacaba cosas de todo lado, y creo que la inteligencia artificial, ChatGPT y todas estas que estoy mencionando van a ser eventualmente herramientas en nuestro cinturón y que nosotros eventualmente vamos a poder utilizar. Y quiero saber qué dice John, porque John ha sido el más fanático de nosotros en la parte de ChatGPT, inteligencia artificial y todo lo demás, pero yo que he estado presenciando en las últimas semanas y he utilizado ChatGPT de forma constante, he visto cómo ChatGPT es capaz de resolver un montón de cosas en la parte de DevOps. He tenido la oportunidad de ver cómo poniendo un Terraform me lo puede convertir a un CloudFormation y viceversa. Le he hecho una pregunta de, hey, ¿cómo hago para subir esto en AWS? Hagamos un ejemplo sencillo, ¿cómo crear un S3 en AWS y subir un archivo? Y ChatGPT lo que me genera es el código que puedo utilizar para hacer eso. Entonces, me parece que es impresionante lo que viene. Es un futuro muy prometedor, pero sí tenemos que verlo como una herramienta y no como una amenaza. Al menos eso es lo que yo pienso. No sé, John, qué pensará. Yo lo veo como una super herramienta, realmente. Es increíble, digamos, y lo veo como una super herramienta no para que nos vaya a sustituir, sino más bien estamos siendo mejores developers, o nos está ayudando a aprender aún más rápido, digamos. Qué sé yo, tenemos que crear
no sé, tenemos toda la infraestructura y a partir de ahí tenemos que crear, como dijo Pablo, la documentación, que tal vez a veces se nos olvida. Eh, Podemos ponerlo a crear documentación y luego revisarla y no tener que perder todo ese tiempo trabajando en la documentación. También, si estoy trabajando en un servicio nuevo de AWS, en un servicio nuevo de Azure que no conozco, también pasarle la documentación de ese servicio y luego hacerle preguntas para no tener que leerlo todo y así poder ser un poco más eficientes. Eh, Creo que ChatGPT, digamos, y todas estas nuevas inteligencias artificiales nos va a ayudar a ser mejores developers, a ser mejores DevOps, a ser mejores eh, documentando los proyectos. Y quiero mencionar un servicio de AWS, digamos, que ya usa inteligencia artificial para detectar problemas de seguridad, digamos, que es el Amazon Guard Duty, que básicamente es basado en los eventos del CloudTrail. Revisa, digamos, qué es lo que está pasando, qué está haciendo un usuario y puede ver actividad maliciosa, digamos. Y, por ejemplo, si él empieza a ver que un usuario llega y borra una base de datos y borra varios buckets, inmediatamente bloquea la cuenta y no deja que pase más. Entonces, creo que por ese lado he visto esas herramientas como Guard Duty o Sonar Cloud, por ejemplo, para la revisión del código. Con eso sí he trabajado y realmente es muy inteligente y a la vez también un poco tonta. Y hay que estar manipulándolo ahí y ayudándole a que poco a poco nos ayude a mejorar el código y hacer el código un poco más automático. Pero con lo de ChatGPT creo que es una super herramienta y que todos deberíamos de empezar a utilizar. Desde mi punto de vista, yo siento que no nos va a quitar el trabajo. Hay cosas que a veces se queda corta y a veces hay eh, no sé, a veces uno le pregunta cosas que uno sabe que también están mal, entonces también todavía falta eso, todavía las respuestas que dan son totalmente reales o totalmente correctas. Hay que pesar y verlo, y una persona sin conocimiento no va a saber qué está bien y qué está mal, y todo va a salir mal. Entonces creo que no nos va a reemplazar, nos va a ayudar nada más. Pero sí. Aquí de hecho nos pasaron un comentario que yo estoy completamente de acuerdo, y es que el que sabe cómo sacarle provecho es donde realmente vendrá el beneficio real. Y voy a dar un ejemplo, y voy a meter la parte de seguridad que quería mencionar antes, y es que por más de que nosotros podamos llegar a un momento y decir, quiero una herramienta que me haga X, Y, Z, todavía hay conceptos técnicos que por más IA, si uno no se le da la instrucción directamente, por más fuerte que sea el IA, no va a tener ciertos conceptos que son importantes, como por ejemplo cosas de seguridad, que por ejemplo, tal vez queremos que nuestro network, la AWS que montemos en AWS no tengan accesibilidad desde el exterior. Entonces, que por ejemplo esté bloqueando ciertos protocolos, puertos, etcétera. Y esos son conceptos que, que se necesitan de un ingeniero que sepa, ok, esta es la manera segura en la que se deben hacer, tal vez la base de datos, mejor tenerla en una subnet privada. Y esas son cosas que las inteligencias artificiales pueden ayudarnos a hacer, pero no son cosas que tal vez se, se generen inmediatamente, sino que debe haber un punto intermedio, que es donde nosotros vamos a jugar un papel importantísimo como ingenieros, donde vamos a poder establecer esa traducción entre lo que el cliente necesita, el cliente quiere, qué es lo recomendado que se debería hacer, y ahí vamos a empezar a utilizar estas herramientas para que nos faciliten ese proceso. Justamente hoy en la mañana leí que GitHub estaba sacando Copilot X, integrándose con ChatGPT 4, donde vamos a poder tener en Visual Studio Code, y inclusive va a haber algún tipo de asistente de voz, y aquí yo me imagino, me parece tan futurista, donde vamos a tener a un asistente medio, pequeño, que le vamos a poder hablar y nos va a poder dar recomendaciones sobre el código de lo que estamos haciendo, y esa interacción es la que realmente va a hacer, pues va a catapultar el desarrollo. Incluso la velocidad, como dijo John, nos va a ayudar a aprender más rápido, siempre y cuando tampoco confiemos ciegamente en lo que nos da. Hay cosas en las que hay que, como leer algo en Wikipedia, ese banco de datos, y no sabemos qué es lo que tiene, pero independientemente de eso, siempre hay que jugárselo un poquito y leer qué es lo que realmente estamos haciendo. Yo creo que con esto voy a cerrar aquí la parte conversatoria de nosotros, y voy a dejar un ratito para que si alguno tiene alguna pregunta,
nos lo pueda decir. Aquí tenemos el chat, ahí veo que un par de personas creo que han puesto comentarios, ya los veo. Si alguno tiene algún comentario, alguna recomendación, algún tema que les interese que podamos comentar algo, pues adelante. Vamos a ver qué es lo que dice. Correcto. Como estaba mencionando Joel aquí en los comentarios, es saber cómo utilizar las herramientas, no pensar que simplemente por existir, digamos, y por darnos respuestas muy interesantes, ya es lo que es. Ya es lo que es. Creo que esa pregunta está muy buena y es algo que yo quería tocar. Y de hecho, cuando estaba planeando este conversatorio, yo decía, hijo de puña, vamos a hablar de un montón de herramientas porque son un montón. Entonces, vamos a ver si las listamos. Tal vez podamos, no sé, mandar algo. Pero son Kubernetes, Helm, Ansible, luego tenemos AWS, Azure, bueno, Google o Firebase. Tenemos Docker Compose, de las que hemos hablado, ChatGPT, ¿de qué más hemos hablado? ¿De qué más hemos hablado? Cloud Run, Terraform, Poluri, bueno, Chef, todas estas serían, no sé si tal vez escribirlas en el chat, tal vez, que son como las herramientas que hemos estado mencionando durante todo el conversatorio, porque son muchas, ¿no? Y esto no quiere decir que un DevOps necesite saber todas, para nada. Creo que más bien es un problema bastante común y es que no sabemos ni tan siquiera por cuál herramienta irnos. Y todas tienen y funcionan para cosas distintas. De hecho, creo que, bueno, vamos a mandar aquí en el follow-up, tal vez podamos mandar un poco más de información con respecto a lo que... Yo sí traté de estructurar el panel, por decirlo de alguna manera, bueno, eran 4 áreas, realmente me salté una por un tema de tiempo realmente, y yo creo que la parte de seguridad, pero iniciamos un poco, bueno, con lo que era DevOps, que es lo que es actualmente, que son las tecnologías que más estamos utilizando ahorita, y se fue dividiendo en la parte que es orquestación, como dijo Pablo, donde tenemos herramientas como Kubernetes, donde hablamos de alternativas como lo que es AWS Fargate. Luego quisimos pasar un poco a la parte de toda la parte de automatización de la infraestructura, empezando con la parte de Infrastructure as Code. ¿Qué herramientas hay? Terraform es una de las que realmente está muy fuerte en este momento, y hablamos de Pulumi, que es una alternativa muy buena en la que podemos hacer desarrollo como tal. Y luego nos pasamos un poco a lo que es la parte de tendencias a futuro, hablando de cómo se va a incorporar lo que son estas herramientas de inteligencia artificial, como lo que es ChatGPT. Hablé un poco yo de Copilot X, tal vez el mensaje de que realmente es una herramienta, y como ya muchos han escrito ahí, que cómo las tomamos. También hablamos un poco de cómo es manejar los diferentes proveedores de nube, y creo que ahí podemos mandar un poco de notas después de esto. Vamos a pasar todo el video por ChatGPT para que nos diga el resumen y mandar las notas y los key items. Alguien nos preguntó por un curso de cómo aprender bien DevOps de una manera más estructurada. Creo que no es únicamente un curso, voy a ser honesto, lastimosamente no es algo que se pueda ver en un solo lugar, pero creo que voy a atreverme a decir que empezando con un curso de Infrastructure as Code, puede empezar a entender cómo funcionan los proveedores de la nube y cómo funciona de hacer un proceso estándar de deployments, etc. Terraform tal vez sea una buena opción. Yo me inclinaría por lo que más se ve actualmente, digamos, de que vemos estas herramientas como Pulumi, que está agarrando mucha fuerza en el mercado, creo yo. Creo que yo empezaría por ahí. No sé, John, ¿usted qué piensa? Sí, bueno, además de eso, yo también recomendaría como empezar con algún curso para una certificación base de alguna nube, como para poder entender realmente todos los servicios que da la nube, las diferentes opciones que va a tener a la hora de hacer deployments, conocer, digamos, que en DevOps no solo utilizar servicios, sino también crear infraestructura por debajo, saber cómo funcionan las redes, qué es una zona privada, qué es una zona pública, cómo funcionan los routers dentro de las nubes también.
creo que empezar con un curso pequeño de certificación corto, digamos, de alguna nube como AWS Cloud Practitioner puede ayudar a dar un poco de contexto, digamos, de cómo funciona todo, y luego ese conocimiento se puede reutilizar en otras nubes, digamos, como Azure, que todo pues, aunque es igual, es muy similar. Pablo. Yo creo que yo no recomendaría un curso como tal, sino que recomendaría una plataforma para que puedan empezar y donde puedan ver todos estos cursos, que se llama A Cloud Guru. Bueno, a cloudguru.com. Voy a mandarla en el chat. Creo que es una herramienta, una plataforma orientada a la parte de cloud, y de ahí podemos obtener un montón de cursos que simple y sencillamente nos van a ayudar a convertirnos en DevOps. Entonces, Cloud Guru, ahí pueden buscar un montón de recursos. Okay. Tal vez la última pregunta para ya los 2 minutos que nos quedan del tiempo y ser respetuosos con el tiempo de todos. Y voy a agarrar esta pregunta de cuáles áreas y tools comunes hay entre DevOps y Data Analytics. Toda la parte de Data Analytics, voy a ser honesto, la quité de lo que es la charla porque solo Data Analytics como tal y qué hay en el área de DevOps se puede hacer la hora completa. No digo que las otras no se puedan, sin embargo creo que se puede hacer un resumen más rápido. Y la parte de Data Analytics, hay incluso una práctica que se llama Data Ops, de cómo manejar pipelines para hacer el proceso de jalar información, cómo crear clusters, cómo crear cubos de datos, data warehousing, Redshift. Redshift, aquí ya me metí de nuevo un poco a AWS, ahí yo y mi enamoramiento de AWS, pero bueno, hay muchísimos tools actualmente, BI, Power BI, etcétera, que DevOps se mete muy bien dentro de ellos y cómo facilitan el proceso de crear dashboards, cómo hacer todo un proceso de infraestructura muy completa. Creo que eso no estoy respondiendo a la pregunta, sin embargo, lo que quiero decir es que tal vez me está dando una idea para una serie futura. Entonces, ahí nada más para que estén pendientes y si tenemos una charla de esas. Creo que lo voy a dejar por acá. Ahí veo que otras preguntas están llegando. Honestamente, si alguno tiene alguna otra, Tati, no sé si hay manera de que nos puedan llegar esas preguntas y nosotros podríamos incluso responderlas a través de nuestras redes sociales o de alguna otra manera. Pero sí me gustaría ir cerrando ya lo que es el panel. Agradecimientos a todos los que se unieron. Realmente apreciamos mucho el tiempo que han tomado para unirse. Pero creo que de mi lado lo voy a dejar por este lado. Tati, no sé si hay algún tipo de cierre. Estás en mute. Claro, perdón. Uy, estoy viendo por el ruido. Sí, nosotras de parte del equipo vamos a estar enviando un correo de follow-up. Entonces, si alguna persona tuviera alguna pregunta, nos la pueden enviar por el follow-up. Bueno, nos pueden responder en ese follow-up o también nos pueden enviar las preguntas a jobs@firstfactory.com y las chicas de reclutamiento pueden pasarnos ahí las preguntas. Y otra opción también es escribirnos ya sea por Facebook o por Instagram. Creo que Glory está más activa como en Instagram. Esta semana han habido varias como publicaciones ahí en Instagram. Entonces, si tienen preguntas de follow-up, creo que podemos tal vez mañana hacer un post de follow-up y ahí nos pueden dejar preguntas por cualquier cosa. Y nada más como recordatorio, todas las personas que asistieron van a recibir un correo de seguimiento con los principales temas, las herramientas y los puntos que mencionamos. Entonces, sí, y también vamos a estarles compartiendo lo que sería el link de la grabación, que lo vamos a postear en YouTube, sí, para la gente que no se conectó antes, la gente que llegó un poquito más tarde. Nosotros en el mensaje de follow-up sí vamos a estar compartiendo algunos puntos de los que se habló hoy. También vamos a enviarles un form para que nos compartan el feedback, tal vez para que nos digan qué tipo de temas les gustaría ver para nuestro próximo evento, que ya estamos planeando algo para agosto. Y sí, también el recording, y si alguien queda con alguna consulta por ahí, nos pueden enviar las preguntas en ese mismo correo de follow-up y nosotros lo estaríamos compartiendo con JD, con Pablo y con John para que tengan ustedes ahí la respuesta. Muchísimas gracias de verdad a todas las personas que se conectaron, gracias por ser tan puntuales y esperamos verlos pronto. Muchas gracias. Buenas tardes. gracias. Gracias.